Ani, yo soy Ani y bienvenidos a mi canal. Como veis por el título os traigo un vídeo en el que vamos a estar hablando de tomos únicos BL, de esos tomos únicos BL que son de mis favoritos. Concretamente 5 obras son de las que vamos a hablar. Sí que os reconozco que de estos mangas os he hablado en alguna que otra ocasión, pero la verdad es que ya que estamos en este mes del orgullo y que siempre me gusta hacer vídeos así más de este estilo en este mes, quiero volveros a recomendar esos mangas BLs, tomos únicos que me ultra encantan, que son mis favoritos y las razones de por qué son mis favoritos. Muchos de estos mangas ya tienen reseña en el canal, por lo que os la voy a dejar en la cajita de información y algunos también estarán por ahí mientras vayan apareciendo para que podáis ver más mi opinión concreta de ese manga y os pueda hablar un poquito más, porque tampoco quiero hacer un vídeo súper largo dándoos mini reseñas de cada uno, sino razones de por qué os la recomiendo tanto y creo que os podrían gustar muchísimo. Pero antes de empezar a poneros a hablar de esos 5 mangas BL tan maravillosos, tomos únicos que podríais comenzar a leer ya y enamoraros, os recuerdo que tenéis todos los links de mis redes sociales en la cajita de información para que podáis seguirme y estar al tanto de las novedades del canal. Sobre todo os recomiendo que me sigáis en Instagram, donde todos y cada uno de los días voy subiendo nuevas publicaciones donde os hablo de reseñas manga, de cositas interesantes, de tops, de BLs que me gustan, de otros mangas que me gustan, y tenéis todos y cada uno de los mangas que os voy a enseñar aquí ya reseñados ahí para que podáis ver más concretamente qué es lo que me parece cada uno de ellos. Hacer este vídeo, hacer este tipo de vídeos hablando de mangas que son tomos únicos, la verdad es que considero que son bastante complicados. A mí incluso me ha costado escoger los mangas que reconozco que son de mis favoritos de BL de tomo único, porque los tomos únicos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas buenas es que solamente es un tomo, solamente tienes que leer un solo tomo, solo tienes que comprar un solo tomo y ahí está reunida toda la historia que te está contando la mangaka. Pero eso es el punto negativo también de este tipo de historias, y es que al final en 5 capítulos, 4 capítulos, 6, algún tomo que sea un poquillo más gordo, te tiene que contar una historia completa con sus personajes, sus dramas, su construcción como tal de personaje y de historia, por lo que a veces se hace de una manera mejor o peor. Es por eso que para mí siento que es tan complicado escoger cuáles son los mangas que son tomo único, que son mis favoritos, porque es que meter en solamente un solo tomo toda una historia, todo un engranaje, unos personajes bien construidos y demás, se me hace complicado encontrar algo que me maraville. Pero estas 5 obras, las 5 de las que os voy a hablar, consiguen eso. No hay ningún tipo de orden para estas recomendaciones, solamente os las voy a ir sacando y os voy a ir hablando de cada una de ellas. La primera obra es There Are Things I Can Tell You de Edakumo Fumofu. Yo tengo esta versión en inglés de Tokyopop, pero esta obra ya está publicada en español por parte de Odaiba con el título No te lo puedo decir. Esta obra tenéis una reseña en mi canal por si queréis ver más concretamente de qué va, pero es una historia maravillosísima en la que nos encontramos con que nuestros dos personajes principales están enamorados el uno del otro desde hace muchísimo tiempo, pero no se lo pueden decir el uno al otro. Han guardado en secreto sus amor, sus sentimientos por el otro desde que eran pequeños. Y esa es una de las cosas que más me gusta de esta historia y por la que las quiero recomendar, y es que vemos lo complicado que es los sentimientos de los personajes, lo complicado que es en sí no solamente estar enamorado, sino también estar enamorado de una persona de tu mismo sexo. Porque no quieres que la gente te odie, que la gente cuestione tus sentimientos, que crean que estás mal de la cabeza, y creo que la autora habla muy bien sobre todo ese tema, sobre cómo los personajes se han planteado toda esta situación, cómo esconden sus sentimientos, cómo son incapaces de tener la misma relación que antes, cómo les cuesta ser amigos porque tienen muchísimos sentimientos detrás, que es lo que ha pasado para que
y estuvieran un tiempo sin hablarse para que ahora se encuentren siendo más adultos, cada uno con sus trabajos. Me encanta ver cómo la autora va fusionando todas esas dos partes. La parte en la que vemos cómo se conocieron de pequeños, cómo empezaron a enamorarse, cómo empezaron a tener esos sentimientos y cómo empezaron esos miedos, y cómo actualmente, unos años después, esos miedos siguen ahí, pero esos sentimientos también siguen ahí, y cómo intentan trabajar con ellos. Sigo con otra obra que también para mí es otro 10, aunque yo os digo, todos los tomos únicos que os voy a enseñar aquí son mis 10 en BL de tomo único, y es Scarlet Secret de Tomo Serizawa, una obra publicada en España por Arechi Manga. En esta historia nos encontramos una trama un poco más de fantasía. Nos encontramos con Yamato y Shiki, que son amigos desde siempre, desde la infancia, pero Shiki ha sido escogido para hacer el sacrificio de la gran sacerdotisa, por lo que su amistad, su recorrido como amigos y todo termina muy rápidamente. Pero Yamato no se rinde y quiere descubrir las razones de por qué Shiki ha sido escogido para hacer ese sacrificio, y ahí encontrará cosas muy interesantes que no esperaba. Digo ya que es una obra increíble, por cómo vemos la determinación de Yamato y cómo vemos el cambio del personaje desde que es pequeño, que parece que todo le da igual, hasta que decide al 100% hacerse cargo de su destino. De lo que realmente quiere saber es qué pasó con Shiki, por qué lo escogieron a él para hacer el sacrificio y qué es lo que se oculta detrás de esta gran sacerdotisa. Es increíble cómo en un solo tomo nos cuentan todo este entramaje, toda esta trama que es un poco más compleja porque digamos es un poco más fantástica, en un solo tomo, y cómo también la autora hace también el papel de ver la evolución de Yamato desde que es pequeño hasta ser más adulto, y lo que implica encontrarse siendo parte de la corte de la gran sacerdotisa y descubrir todos los secretos que hay detrás. Voy a seguir con una pequeña excepción de esto de tomos únicos, pero voy a explicar las razones, y esta obra es Revstar After Come Back Home y su secuela Revstar After Going Hungry. Sé que hay muchísimas personas que me dirán que esto no vale porque no es un tomo único, pero esta es una de esas excepciones que necesitaba meter en este tipo de vídeos, porque a mí me enamoró Revstar After Come Back Home, que es al final el primer tomo de esta historia. Es una obra en la que nos encontramos con que Mitsuomi y Yamato, no el mismo Yamato que el tomo anterior, sino es otro Yamato, conocen porque Mitsuomi regresa de Tokio después de haber sido despedido de su trabajo y vuelve al pueblo. Y Yamato es el nieto de su vecino, que nunca había conocido de antes, sino que este chico pues apareció después de su partida, por lo que empezará una relación de amistad entre ellos dos que iremos viendo que se torna en algo más, porque al final hay muchísimos secretos ahí. Primero los secretos de por qué Mitsuomi fue despedido, y también de cómo Yamato llegó hasta aquí y muchísimas cosas más. Es una historia maravillosa que en un solo tomo aúna pues una cosa que a mí me gusta muchísimo, que es el Friends to Lovers, cómo se van haciendo amigos al principio y poco a poco de ahí van surgiendo los sentimientos, unos sentimientos complicados que al principio ninguno de los dos entiende. Tienen una relación muy bonita, muy tierna, es de esos tomos soft, super cookies que lees, que te enamoras. Me encanta cómo se van enamorando los personajes, cómo es irremediable que los dos quieran estar uno junto al otro. ¡Yuni! ¡Me has movido el trípode! Y como os digo, es una excepción porque a mí me encantó este tomo único y yo pensaba que solamente era este tomo único, pero de repente la autora nos sale con que hay otro que también es un tomo único, aunque al final, como es la misma historia, digamos que son dos tomos. Y evidentemente, Revstar After Going Hungry me encantó porque al final vemos la continuación de la relación de los personajes, pero lo quería meter como una excepción porque al final los tomos únicos lo que tienen es eso, tienen una historia maravillosa detrás, una historia muy bien construida y que muchísimas veces te gustaría seguir sabiendo qué es lo que pasa con los personajes, y Kokomi nos lo regaló en esta obra. Entonces por eso también quería mencionarla, porque estas cosas a veces suceden y creo que es maravilloso, y al final tenía que recomendaros los dos tomos porque es que es increíble, esa historia es preciosa, es maravillosa. Es una historia más soft,
ese ruido es Yuna jugando con su juguete, ¿vale? Sigo con una historia que yo no pensaba que me fuera a enamorar tantísimo y que se ha convertido en mi favorita de la autora por el momento, porque me faltan muchísimas obras que leer de ella, pero esa obra es Daisy Jealousy de Ogeretsu Tanaka. Esta trama de la historia me gusta un montón porque nos presenta una cosa muy interesante, y es que en todas las obras, en muchísimas obras que hemos leído a lo largo de la vida, nos presentan como que los sentimientos de los personajes siguen ahí aunque el tiempo pase. Pueden seguir teniendo los mismos sentimientos que tenían cuando estaban en el instituto ahora que son más adultos. Pero la autora aquí, Ogeretsu Tanaka, lo deja muchísimo más interesante porque no solamente estamos hablando del sentimiento del amor, que es lo que perdura en el tiempo, sino todo tipo de sentimientos un poco más oscuros que podrían hacer que ese amor se destruyera. Y es que en esta historia al final tenemos a Misaki, que está súper celoso de los talentos que tiene Kaname para programar juegos, porque para él hacer juegos, crear juegos ha sido siempre su sueño y estudia para ello. Ahí es donde se conocen por primera vez, pero después de un percance no volverán a verse durante muchísimo tiempo, hasta que de nuevo van a tener que trabajar juntos en esta ocasión para crear un juego en su trabajo correspondiente. Aquí pues volverán a surgir esos sentimientos amorosos que hubo cuando eran más jóvenes, pero también esos celos volverán. Y me encanta cómo la autora juega con las dos cosas, con algo tan bonito como es el amor, los sentimientos, cómo surgen entre ellos tan natural, pero también los celos. Cómo está celoso Misaki del talento que tiene su amigo, cómo puede llegar a esos extremos, a autodestruirse a sí mismo por no tener las mismas habilidades, y cómo también se supera como personaje, y como os digo, esos sentimientos de amor maravillosos, muy bonitos, que también nos muestra la autora. Me encanta sobre todo por eso, por cómo al final juega con las dos cosas y cómo también te sientes tan representado con lo que Misaki siente por cómo él ha luchado durante toda su vida para poder llegar a su sueño. Y hay personas que viven con ese talento dentro y que llegan a sus sueños más rápido. Y por último, no va a ser sorpresa para nadie, lo has mencionado en 1.000.000 de veces, es mi BL favorito por excelencia. Nadie lo ha desbancado todavía, no creo que vaya a surgir un manga que lo desbanque aún. Mi manga favorito, tomo único BL, que siempre os tengo que hablar de él y que os hablaré 1.000.000 de veces más de él, es Jackass, se mira pero no se toca, de Scarlett Berico. Una obra ultra maravillosa, que fue uno de los primeros BLs que yo leí y que me ultra enamoró, y como os acabo de decir hace un momento, no ha habido ninguno que lo haya desbancado. Porque sí, el resto de tomos que os he hablado antes me encantan, me ultra encantan, lo pondría de mis ultra favoritos y por eso he hecho este vídeo, pero ninguno supera mi amor por Jackass. Jackass se sale un poco de la tónica también de los anteriores tomos, y es que en esta ocasión sí que nos encontramos con personajes que están en el instituto. El resto de obras eran de personajes más adultos, con sus trabajos, con sus añitos ya de encima, pero en esta ocasión nos encontramos con dos personajes de instituto. ¿Y qué es lo que más me gusta a mí de Jackass? Y porque siempre lo recomiendo y todo, porque es que todo empieza por algo tan sencillo como un fetiche. Por un fetiche sexual. Y es que un día Keisuke, con todas sus prisas del mundo para poder llegar a clase, le pide a su hermana que por favor se quite sus pantalones de chándal de educación física que tiene puestos porque son cómodos. Y cuando llega al instituto ese día y tiene que ponerse esos maravillosos pantalones de chándal, descubre que su hermana ha dejado dentro unas medias. Por lo que su amigo Masayuki va a intentar ayudarlo de la mejor manera posible para que nadie descubra este desaguisado, que su mejor amigo tiene las medias de su hermana puestas en la pierna. Pero ¿qué pasa? Que Masayuki tiene un fetiche sexual con las medias. Le encantan las mujeres que llevan medias. Pero en esta ocasión no quiere hacer distinción y le llamará muchísimo la atención que su mejor amigo tenga unas medias y que le queden tan bien. Por lo que vamos a ver qué es lo que empieza a pasar aquí entre estos dos, entre este deseo sexual que tiene Masayuki por las piernas con medias, ese fetiche, y Keisuke, que nunca se había planteado que su amigo pudiera tener este fetiche, y que empezarían a surgir cosas que no esperaba por él.
Y es que me encanta cómo surge todo por este fetiche, por cómo los personajes van descubriendo que su amistad está ahí, muy bien, que son grandes amigos, que son muy buenos amigos, pero que hay algo más, que Keisuke empieza a sentir algo más, algo de estos encontronazos donde pues su amigo le pide que se ponga las medias porque tiene las piernas espectaculares y cómo van surgiendo cosas a partir de todo esto, los sentimientos que van surgiendo, cómo se plantean muchísimas cosas, como Masayuki nunca ha querido tener una relación seria con nadie, como Keisuke se da cuenta de cómo es su amigo, de que podría perder su amistad si quisiera tener algo más con él, y pues evidentemente los personajes secundarios cómo van ayudando o no en esta relación. Y es que me encanta lo bien que está contada esta historia en solamente un tomo, como la autora muestra esa parte pues romántica, pero también picantona, y también las risas, porque es que es un tomo muy divertido. Es muy divertido ver las situaciones en las que se tienen que encontrar para que Masayuki cumpla su deseo de que su amigo se ponga las medias, y pues lo que va surgiendo de todo esto. Es un tomo único, os digo, maravilloso. Y sí que es cierto que esta historia tiene una secuela, pero no es de los mismos personajes. Son de dos personajes secundarios que salen en esta historia. Dos personajes que son súper secundarios, que pues surge una cosa entre ellos aquí, ¿vale? Que la autora quiso plasmar en otro manga. Y bueno, ya estaría. Estos son las 5 obras que quería hablaros de mis tomos únicos BL favoritos. Tomos únicos que yo recomiendo muchísimo porque es lo que dije al principio. Son historias que a mi modo de verlo están súper bien contadas en un solo tomo. Si os ha gustado este vídeo, dale a like y dejadme en los comentarios si habéis leído alguno de estos tomos únicos. Si os ha gustado que os estuviera recomendando alguno, y también podéis recomendarme más tomos únicos que vosotros creáis que son así, que son muy bien cerrados, que son muy buenos tomos únicos, que cuentan muy bien la historia en un solo tomo y que no se queda nada colgado. Me gustaría que me los recomendarais todos ahí abajo en los comentarios. Suscribiros para perderos ninguno de los próximos vídeos que se van a estar subiendo, y dale a la campanita para que YouTube no se ponga notificaciones cada vez que se sube un nuevo vídeo. También os recuerdo que tenéis todos los links de mis redes sociales en la cajita de información para que podáis seguirme y estar al tanto de las novedades del canal. Sobre todo os recomiendo que me sigáis en Instagram, donde todos los mangas que os acabo de enseñar están ya reseñaditos y algunos nuevos irán sumándose a las reseñas que se van subiendo cada día, aparte de otras entradas dinámicas muy divertidas que vamos haciendo por allí. Y nosotros nos vemos todos los jueves y algún que otro domingo a las 7 de la tarde con un nuevo vídeo en este canal, y el resto de días a veces se suben short también a las 7 de la tarde. ¡Añón!